Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, lo creó, varón y hembra los creó. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te leía en Génesis esos pasajes cuando Dios creó prácticamente la humanidad, o sea, a ti y a mí, con un plan, con un propósito perfecto, tal como Dios es perfecto. Pero en Génesis 3:4 vemos que alguien mete la mano donde no debe meterla. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Es el mensaje de que la serpiente trajo a Eva para que prácticamente desobedeciera la ordenanza que el Padre, o sea Dios, le había dicho a ellos que no tenían que hacer. Basado en Efesios 4:32, el cual te lo voy a leer en un ratito, te quiero hablar de la bondad del Padre hacia su creación y a su pueblo, al pueblo aquel que ya sigue al Señor. Una de las formas que Dios muestra su bondad para con nosotros es a través de su Hijo Jesucristo, que aún habiendo desobedecido allá atrás y permitiendo el Señor perdón de pecados a través de los sacrificios, y ahora cerrando esa sección, ofreciendo a su Hijo Jesucristo como sacrificio puro, santo y perfecto para perdón de pecados, o sea, de toda la humanidad, ofreció a su propio Hijo, mostrándolos ahí una bondad extremadamente sin límites. ¿Por qué razón? Porque el castigo eterno para una persona desobediente sabemos que es el lago de fuego, o una persona que se revela a desobedecer el plan de Dios, como fue Satanás, que se rebeló y quiso ser como él. Él fue lanzado a la tierra con sus ángeles que se dejaron pervertir por él, o sea, por Lucifer. Pero vemos cómo Lucifer echa a andar su plan. ¿Para qué? Para prácticamente evitar de que la creación perfecta de Dios pueda vivir en armonía con el Padre. Y logra su plan haciendo a Eva desobedecer y prácticamente siendo ellos expulsados del jardín del Edén a causa de la desobediencia. Y aquí estamos hasta hoy. ¿Y qué está pasando? Como ser humano, no me digas que no cuando has hecho una cosa que no es agradable ante Dios o a tu prójimo. ¿No has escuchado esa voz que te dice, no pasa nada? Todo está bien, nadie se va a dar cuenta. Ah, tú tranquilo. Mira, ese es el peor engaño. Y déjame decirte, si nunca has escuchado la voz de Dios y has escuchado esa voz que dice, no pasa nada, todo está bien, créeme que al menos ya escuchaste la voz del diablo. Al menos. Y créemelo, es la realidad. Porque como parejas, a veces, en el momento de practicar la infidelidad, se escucha esa voz, no pasa nada, no se va a dar cuenta. Como personas, al querer agarrar algo que no es de nosotros, una cosita no es nada, no va a pasar nada, llévatela. No es tuya, pero llévatela. Es la voz del enemigo diciéndote que no pasa nada, pero engañándote de la misma manera que lo hizo con Eva en el jardín del Edén. A pesar de que somos personas que hemos, por decirlo así,
desobedecido el plan de Dios desde el principio, el Señor sigue teniendo esa misericordia para con su creación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo a través de su Hijo Jesucristo? Bueno, puede verlo el día de hoy. La salvación aún está activa, es decir, la puerta para poder entrar a la presencia de Dios aún está abierta. ¿Y por qué? Déjame decirte, como te dije en Efesios 4:32, dice de esta manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Benigno o benignidad significa bondad, una persona bondadosa. Entonces, el ejemplo que nos pone aquí el Señor dice: sed benignos unos con otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, si tú ya eres, tú practicas esto. Pero si tú no eres aún, si tú no has confesado que Jesucristo es el Señor y que Él vino y pagó por tus pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos, si no lo has hecho, bueno, necesitas hacerlo y prácticamente vas a ver ese plan que Dios tiene para tu vida. Los que ya lo hicieron, pues ya esa es otra cosa. Pero el ejemplo que Él os está dando es esto: cómo Dios también os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Allí es donde no cabe que mucha gente va y tiene que ir y hacer largas caminatas, peregrinaciones, a flagelarse para recibir perdón, rezar no sé cuántos Padre Nuestros, Ave Marías, a donar tanto dinero o a ir a ayudar a la gente pobre. No, no es eso lo que te hace ser una persona buena. Lo que te hace ser una persona buena es reconocer que Cristo es el Señor y murió por ti, y al mismo tiempo vivir en santidad delante del Padre, bueno para el Padre. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido lavados, limpiados, prácticamente borrados, bueno, para decirlo así, y ya no están ahí. Ese es el punto. Así es que yo te quiero dar este consejo en este momento. El plan de la serpiente es: no morirás. ¿O a poco como ser humano no te das cuenta que a veces cuando los hacen algo malo a nosotros, por decirlo así, como ser humano, nuestra reacción es: voy a preparar mi mejor venganza? ¿Para qué? Para cobrarme lo que me hizo. Pero la palabra de Dios dice: no paguéis mal por mal, más bien paga bien por mal. Al que te hace mal, hazle bien. Pero el enemigo, ¿qué? Él se complace cuando una persona habla mal de ti y tú vas y preparas otro chisme en mal de ella. El diablo se ríe cuando a ti te hacen algo y tú comienzas a planear una venganza sangrienta, una venganza de destrucción familiar, etcétera, etcétera. Eso es lo que a él le gusta y él se agrada y él se ríe de cómo la creación de Dios se deja manipular por él. Porque el único poder que Satanás tiene sobre los seres humanos es que hacen las cosas que desagradan a Dios. Cuando tú haces lo santo, lo agradable a Dios, a Él no le gusta. Pero acuérdate, Dios está contigo. Y cuando haces lo que no le gusta al Señor, el diablo está contigo. Es la realidad. Por lo tanto, ya basta de seguir escuchando esa voz que dice: no morirás. Acuérdate, Dios es justicia y juicio. Por lo tanto, Él no dará por inocente al culpable. Él dio prácticamente a su Hijo el Salvador para que tú hoy tengas vida eterna y ya no te dejes llevar por la manipulación de Satanás y sus ángeles caídos, las pasiones de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de robar, las
tantas cosas, las mentiras, las hechicerías, todas esas cosas que existen en este mundo son puestas por el malo para entretener a la creación de Dios y así vayan a terminar en el día del juicio con Él en el infierno y no con el Señor, y así dejar lo que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Santidad, una vida eterna con Él allá en el cielo. Tú decides seguir escuchando el no morirás o recibir la bondad de Cristo Jesús.